Desde las profundidades del océano hasta los desiertos de Egipto, desde los secretos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial hasta un extraño objeto caído del cielo en 1947, la historia de la humanidad está llena de enigmas que desafían a la ciencia y alimentan nuestra imaginación. ¿Existió realmente una civilización perdida llamada Atlántida? ¿Qué ocurrió en Roswell aquella noche que cambió para siempre nuestra visión del universo? ¿Fue la tumba de Tutankamón un hallazgo glorioso o la puerta a una maldición? ¿Y qué buscaban los nazis en sus investigaciones ocultistas y arqueológicas? Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en algunos de los mayores misterios que todavía siguen sin respuesta. Nazis. Misterios sin resolver. Se sabe que Hitler y parte de su círculo íntimo mostraban una obsesión enfermiza por lo esotérico. El Tercer Reich no era solo un movimiento político y militar, sino también un proyecto ideológico que pretendía reescribir la historia de la humanidad. La llamada Sociedad Thule, un grupo ocultista alemán, influyó en la visión de los nazis, mezclando mitología nórdica, símbolos paganos y una supuesta conexión con civilizaciones antiguas. Los emblemas que hoy asociamos al nazismo no eran simples adornos, sino símbolos cargados de significados místicos que buscaban proyectar poder, eternidad y destino. Dentro de esa obsesión surgió una fiebre por encontrar reliquias sagradas que, según la leyenda, podían otorgar un poder inimaginable. Una de las más codiciadas fue la lanza del destino, el arma con la que, según la tradición cristiana, un soldado romano atravesó el costado de Jesucristo en la cruz. Se decía que quien poseyera esa lanza dominaría el mundo. Y aunque su paradero ha sido motivo de disputas, muchos sostienen que los nazis la tuvieron en sus manos durante la guerra. Pero no se detuvieron allí, también enviaron expediciones al Tíbet y a otros rincones del planeta en busca del Santo Grial y del Arca de la Alianza, reliquias que, de ser encontradas, habrían cambiado para siempre el curso de la historia. Pero los misterios nazis no se limitan a lo espiritual. En la sombra de sus laboratorios, algunos de sus científicos trabajaban en proyectos que hoy parecen sacados de la ciencia ficción. Uno de los más enigmáticos es el llamado Die Glocke, o la campana nazi. Se trataba de un dispositivo del que se decía que podía generar una energía desconocida, alterar el tiempo o incluso abrir puertas a otras dimensiones. Aunque nunca se han encontrado pruebas concluyentes, hay documentos y testimonios que apuntan a que algo así existió. Y no es la única leyenda tecnológica. Algunos investigadores sostienen que los nazis desarrollaron prototipos de aeronaves en forma de platillo, alimentando teorías de que lograron fabricar los primeros ovnis de la historia moderna. A esto se suma la incógnita de los tesoros robados. Durante la guerra, los nazis saquearon museos, bancos y colecciones privadas en toda Europa. Se calcula que toneladas de oro, joyas y obras de arte desaparecieron en esos años, y hasta hoy gran parte de ese botín jamás ha sido recuperado. Pinturas de valor incalculable, esculturas antiguas y lingotes de oro parecen haberse desvanecido en el aire, alimentando rumores de que fueron escondidos en refugios secretos, hundidos en lagos o transportados a países lejanos. Y como si todo esto no fuera suficiente, hay quienes aseguran que los nazis establecieron bases ocultas en lugares remotos. Algunas teorías señalan la Antártida como el destino de una supuesta colonia secreta, un lugar donde habrían intentado reconstruir su poder lejos de los ojos del mundo. Otros creen que parte de la élite nazi escapó a Sudamérica, donde continuaron experimentos y proyectos en secreto. Lo cierto es que, al final de la guerra, miles de documentos fueron destruidos y muchos de sus líderes desaparecieron o nunca fueron encontrados, dejando un vacío que ha sido rellenado por décadas de teorías e investigaciones. Hoy, más de 70 años después, sigue siendo difícil separar la realidad del mito. Lo que es indudable es que los nazis lograron sembrar un halo de misterio que perdura hasta nuestros días. Su obsesión por lo oculto, la búsqueda de reliquias, los proyectos tecnológicos imposibles y los tesoros desaparecidos han convertido al Tercer Reich en un tema rodeado de enigmas. Y quizá esa es la verdadera lección, que incluso en los capítulos más oscuros de nuestra historia, siempre quedan secretos esperando ser descubiertos. Y si los secretos ocultos de los nazis ya nos parecen inquietantes, lo que viene a continuación nos llevará todavía más lejos en el tiempo, hasta una civilización tan avanzada que muchos creen que cambió el curso de la humanidad. Una ciudad que, según los relatos, desapareció en un solo día bajo las aguas del océano, dejando tras de sí el mayor enigma de la antigüedad. Hablamos, por supuesto, de la Atlántida. La Atlántida. El mayor misterio de la historia.
El origen de esta historia nos lleva a la antigua Grecia, y a un hombre cuyo nombre todavía resuena con fuerza, Platón. En sus diálogos Taimeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C., el filósofo relató la existencia de una isla enorme situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Platón describía a la Atlántida como una civilización avanzada, rica en recursos y con un ejército formidable. Según él, los atlantes habían creado un imperio que se extendía más allá de su isla, conquistando territorios en Europa y el norte de África. Era una sociedad próspera, con templos majestuosos, puertos gigantescos y palacios adornados con metales preciosos. La descripción de Platón es tan detallada que resulta imposible no imaginar la grandeza de esta ciudad perdida. Se decía que la capital de la Atlántida estaba formada por anillos concéntricos de tierra y agua, conectados por canales y rodeados de murallas cubiertas de bronce, estaño y hasta oricalco, un misterioso metal más valioso que el oro. En el centro de la ciudad se alzaba un templo dedicado a Poseidón, dios del mar, cubierto de plata en el exterior y de oro en el interior. Los atlantes dominaban la ingeniería, la agricultura y la navegación como ninguna otra civilización de su tiempo. Pero, según Platón, la prosperidad los llevó a la arrogancia y la corrupción. Y entonces llegó la catástrofe. En un solo día y una sola noche, violentos terremotos e inundaciones hundieron la Atlántida bajo el océano, borrando de la faz de la Tierra a una de las civilizaciones más avanzadas que jamás hayan existido. Así nació la leyenda. Durante siglos, esta historia ha dividido a filósofos, historiadores y científicos. Para algunos, la Atlántida fue simplemente una alegoría inventada por Platón para explicar cómo la soberbia y la ambición pueden llevar a la caída de los imperios. Pero para otros, la Atlántida fue real, y su recuerdo ha sobrevivido como un eco de un pasado olvidado. ¿Dónde estuvo? Esa es la gran pregunta. Algunos investigadores creen que pudo encontrarse en el Mediterráneo, identificándola con la isla de Santorini y la civilización minoica, que efectivamente fue destruida por una erupción volcánica y un maremoto alrededor del 1600 a.C. Otros sitúan la Atlántida en las profundidades del Atlántico, en lugares como las Azores o Canarias. Hay quienes aseguran que estuvo en las costas del Caribe, relacionándola con antiguas ciudades sumergidas cerca de Cuba. Y no faltan las teorías más radicales que apuntan a la Antártida, afirmando que bajo sus cielos podría esconderse el rastro de esa civilización perdida. El mito ha alimentado la imaginación de exploradores y soñadores durante siglos. Desde Cristóbal Colón hasta buscadores modernos con la ayuda de satélites y submarinos, todos han querido encontrar pruebas de que la Atlántida existió realmente. Incluso algunos han ido más allá, sosteniendo que los atlantes poseían conocimientos científicos tan avanzados que podrían compararse con la tecnología actual, y que transmitieron parte de ese saber a las civilizaciones que vinieron después, como los egipcios o los mayas. La Atlántida ha trascendido lo histórico para convertirse en un símbolo. Para algunos, es la prueba de que la humanidad podría haber alcanzado un desarrollo increíble en tiempos remotos. Para otros, es una advertencia eterna: ninguna civilización, por poderosa que sea, está a salvo de su propia arrogancia. Y quizá ahí radica su fuerza, en la mezcla de mito y realidad, en la posibilidad de que bajo el mar todavía se oculten secretos que podrían cambiar lo que sabemos sobre nuestro pasado. Hasta hoy, la Atlántida sigue siendo un misterio. Cada generación la reinventa, cada teoría aporta una nueva pieza a un rompecabezas imposible de completar. Tal vez Platón solo quiso darnos una metáfora, o tal vez nos legó el recuerdo de un mundo perdido. Lo cierto es que, mientras la humanidad siga fascinada por lo desconocido, la Atlántida seguirá siendo la ciudad perdida más famosa de todos los tiempos. La Atlántida quedó sumergida bajo las aguas como un recuerdo de lo que pudo ser una civilización perdida. Pero los misterios de la humanidad no solo se esconden bajo el océano, algunos parecen venir desde el cielo. Y es aquí donde damos un salto en el tiempo, hasta mediados del siglo XX, cuando un pequeño pueblo de Nuevo México se convirtió en el epicentro de uno de los enigmas más grandes y polémicos de la historia moderna, el caso Roswell. El misterio de Roswell. OVNI o encubrimiento militar. Todo comenzó en julio de 1947. William Brazel, un ranchero local, descubrió extraños restos esparcidos en su terreno, fragmentos de un material metálico ligero, láminas que no podían doblarse ni quemarse, y piezas con inscripciones que parecían ajenas a cualquier tecnología conocida de la época. Brazel,
sin saber lo que había encontrado, informó al sheriff local, y en cuestión de horas, el ejército estadounidense tomó el control del área. Fue entonces cuando nació la leyenda. La Fuerza Aérea emitió un comunicado oficial afirmando que se había recuperado un platillo volante. La noticia estalló en la prensa. Titulares anunciaban que se había encontrado una nave extraterrestre en Roswell. Sin embargo, casi de inmediato, el gobierno cambió su versión. Pocas horas después, declararon que los restos no eran de un platillo, sino de un globo meteorológico experimental. La confusión estaba servida, y con ella, el inicio de décadas de especulación. Con el tiempo, el caso Roswell se transformó en la piedra angular de la ufología moderna. Testigos aseguraron haber visto no solo los restos de una nave, sino también cuerpos de seres no humanos, pequeños, de gran cabeza y ojos almendrados. Exmilitares y personal que trabajó en la base de Roswell afirmaron, años más tarde, que todo había sido encubierto. Algunos declararon que los restos fueron trasladados en secreto a otra base militar, probablemente al famoso Área 51, donde habrían permanecido ocultos bajo estricta vigilancia. La versión oficial del gobierno, repetida durante décadas, fue que los restos pertenecían al proyecto Mogul, un programa secreto diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas mediante globos de gran altitud. Según ellos, no había nada de extraterrestres, solo tecnología militar de la Guerra Fría. Pero para los investigadores y aficionados al misterio, esta explicación nunca fue suficiente. Los testimonios sobre materiales imposibles de romper, los supuestos informes médicos sobre autopsias y los cambios bruscos en la narrativa oficial alimentaron aún más la sospecha de un encubrimiento. El caso volvió a la luz en los años 90, cuando la Fuerza Aérea publicó un informe exhaustivo tratando de cerrar el asunto. En él, explicaban que los cuerpos que algunos testigos dijeron ver eran en realidad maniquíes utilizados en pruebas de caída durante los años 50. Sin embargo, el público no quedó convencido. Para muchos, estas explicaciones parecían demasiado convenientes, como intentos desesperados de tapar la verdad. Lo cierto es que Roswell se convirtió en un fenómeno cultural. Películas, series, documentales y libros han mantenido vivo el misterio durante más de 70 años. Para algunos, es la prueba definitiva de que no estamos solos en el universo y de que los gobiernos esconden información sobre visitas extraterrestres. Para otros, es un ejemplo de cómo la confusión, el secretismo militar y la imaginación colectiva pueden dar vida a un mito que se resiste a morir. Hoy, Roswell es mucho más que un incidente, es un símbolo. El pueblo se ha transformado en un lugar turístico donde los visitantes encuentran museos dedicados a los ovnis, festivales con temática extraterrestre y calles adornadas con imágenes de seres de otro mundo. Lo que comenzó como una noticia confusa en un pequeño rancho de Nuevo México, terminó siendo una leyenda global que todavía provoca debates entre creyentes y escépticos. El caso Roswell nos recuerda lo mucho que nos fascina lo desconocido, y cómo, en nuestra necesidad de respuestas, llenamos los vacíos con teorías que a veces superan a la realidad. Tal vez solo fue un globo militar, o tal vez, en 1947, la humanidad tuvo su primer contacto con visitantes de otro mundo. Roswell nos mostró cómo un misterioso objeto caído del cielo pudo cambiar para siempre nuestra forma de mirar al universo. Pero no todos los enigmas vienen desde arriba, algunos han estado enterrados durante miles de años, ocultos bajo la arena ardiente del desierto. Y cuando finalmente fueron descubiertos, trajeron consigo una maldición que muchos aún creen real. Hablamos de la tumba del faraón más famoso de Egipto, Tutankamón. La maldición de Tutankamón. El faraón que desafió a la muerte. Corría el año 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter, después de años de búsqueda, logró un hallazgo que cambiaría para siempre la historia de la arqueología. En el Valle de los Reyes, Carter encontró la tumba casi intacta del joven faraón Tutankamón, que había gobernado Egipto más de 3000 años atrás. La entrada a la tumba estaba sellada, y al abrirla, Carter y su equipo descubrieron tesoros inimaginables, estatuas, joyas, armas, muebles, y lo más impactante de todo, el sarcófago dorado que contenía la momia del faraón. Pero desde ese momento, comenzaron a circular rumores de que la tumba estaba protegida por una antigua maldición. La inscripción que muchos creyeron encontrar advertía: la muerte golpeará con su ala a aquel que perturbe el descanso del faraón. Y pronto, los hechos parecieron confirmar esas palabras. El primero en morir fue Lord Carnarvon, el mecenas que había financiado la expedición. Pocas semanas después de la apertura de la tumba,
Carnarvon falleció en circunstancias extrañas, una picadura de mosquito que se infectó y acabó provocándole la muerte. La leyenda cuenta que, en el momento exacto de su fallecimiento, todas las luces del Cairo se apagaron repentinamente. Para muchos, aquello fue una señal clara de la maldición. Con el paso de los años, otros miembros relacionados con la expedición también murieron en accidentes misteriosos o enfermedades repentinas. Un aristócrata que visitó la tumba cayó enfermo y murió en pocos meses. Un profesor que examinó las momias falleció de forma inesperada. Incluso un trabajador local apareció muerto sin causa aparente. La prensa de la época, fascinada con el descubrimiento y con el exotismo del antiguo Egipto, no tardó en popularizar el término, la maldición de la momia. Sin embargo, la realidad es más compleja. Muchos de los principales participantes en la expedición vivieron largos años después del hallazgo. El propio Howard Carter, quien había abierto la tumba y manipulado los tesoros, murió en 1939, 17 años después. Y no de forma misteriosa, sino por causas naturales. Esto ha hecho que algunos historiadores y científicos argumenten que la supuesta maldición no fue más que un mito creado por la prensa y la imaginación colectiva. Aún así, los investigadores modernos han buscado explicaciones más terrenales al fenómeno. Se ha planteado, por ejemplo, que la tumba pudo contener bacterias o esporas de hongos letales acumuladas durante siglos, que al ser liberadas al aire, afectaron a quienes entraron en contacto con ellas. Esta teoría explicaría algunas muertes repentinas por infecciones, aunque no todas. Sea como sea, la maldición de Tutankamón sigue viva en la cultura popular. Películas, libros y documentales la han convertido en una de las leyendas más conocidas del antiguo Egipto. Y lo cierto es que, aunque la ciencia pueda dar explicaciones, el halo de misterio y superstición que rodea a este faraón nunca se ha disipado. Hoy en día, los tesoros de Tutankamón se exhiben en museos de todo el mundo, atrayendo a millones de visitantes fascinados por el esplendor del antiguo Egipto y por el enigma de la maldición. La historia de este joven faraón, muerto con apenas 18 años y enterrado con riquezas incalculables, nos recuerda que incluso en la antigüedad, el poder y el misterio iban de la mano. ¿Fue la maldición real o simplemente una coincidencia amplificada por la prensa? O quizás, como creían los antiguos egipcios, ¿las tumbas de los faraones realmente estaban protegidas por fuerzas que van más allá de lo que entendemos? La respuesta sigue perdida entre las arenas del tiempo. Los nazis nos mostraron hasta dónde puede llegar la obsesión por el poder y el ocultismo, dejando tras de sí huellas que aún generan preguntas. Roswell nos llevó a mirar al cielo, a preguntarnos si de verdad estamos solos en el universo o si lo que cayó en 1947 fue una visita de otros mundos. Tutankamón nos recordó que, en las arenas del desierto, los secretos del pasado todavía pueden infundir miedo y respeto, con una maldición que sigue viva en la memoria colectiva. Y la Atlántida, la ciudad perdida, permanece como símbolo eterno de lo que pudo haber sido una civilización adelantada a su tiempo y borrada de la faz de la Tierra. 4 historias distintas, unidas por un mismo hilo, el misterio. Porque en cada época, en cada rincón del planeta, el ser humano se ha topado con enigmas que no logra explicar. Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, pero es precisamente esa búsqueda lo que mantiene vivo nuestro deseo de explorar, descubrir y soñar. Y ahora que hemos viajado juntos por estos grandes enigmas de la humanidad, quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que la Atlántida existió de verdad? ¿Qué cayó en Roswell aquella noche de 1947? ¿Fue la maldición de Tutankamón una realidad o pura coincidencia? ¿Y hasta dónde llegaron realmente las obsesiones ocultistas de los nazis? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantará leerte y debatir contigo. Si te gustan estas historias llenas de misterio, suscríbete al canal y activa la campanita, porque muy pronto traeremos más enigmas que desafían la historia y la lógica. Y si este vídeo te atrapó, compártelo con alguien que también disfrute de los secretos que todavía el mundo no ha podido explicar.